¿Todos? Bueno, pues ahora su Biblia en Marcos, capítulo 10. Sean todos bienvenidos nuevamente y así vamos a aprender un poco más de la palabra de nuestro Dios. Ahora vamos a ver qué nos enseña Jesús en este joven rico. Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Los que trajeron Biblia y tienen la voz fuerte, bueno, van a leer 2 versículos cada quien. Del 17 hasta el 31. Marcos capítulo 10, versículos 17 hasta el 31. Sí. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, Y no reciban 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones en el siglo venidero de la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros y primeros. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre Santo, que moras en los cielos, gracias por la invitación que nos ha dado de estar juntos para poder apreciar su santa y hermosa palabra. Nos ponemos en sus manos, sabemos que usted es el invitado de honor y le rogamos, le suplicamos que nos dé de su entendimiento, sabiduría y comprensión para que podamos obtener riqueza en esta palabra. Le pedimos de todo corazón que bendiga a nuestros hermanos que se reúnen hoy en este lugar y a los que se reúnen en todos los lugares, sabiendo y reconociendo que su palabra llega hasta el fondo de sus corazones y esperando que usted la haga crecer a su tiempo. Le damos gracias nuevamente por la oportunidad de estar juntos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén. Yo le puse como título: una cosa te falta. Y en el transcurso de la lección vemos que una cosa le faltaba al joven rico. Imaginemos que emprendemos un largo viaje por carretera y a la mitad del camino se da cuenta que se le olvidó su medicina principal, una medicina la cual le ayuda a mantenerse fuerte en el transcurso del día.
pero ya usted va a medio camino. Ya usted ya va lleno de equipaje, tanque lleno de gasolina y el mapa listo. Pero le falta una sola cosa. Y esa cosa que le falta puede ser fatal si no la lleva consigo. Bueno, en el pasaje de hoy nos encontramos con un hombre que parecía tenerlo todo. Este joven tiene autoridad y posee grandes riquezas. Sin embargo, se acerca a Jesús con una inquietud que sus posiciones no pueden calmar. Al final de su encuentro descubrimos que a pesar de sus virtudes, le faltaba una sola cosa para estar bien con Dios. Vamos a ver, analizar este encuentro que este joven tiene con Jesús. La pregunta de mayor importancia que hace este joven es una interrogante. Marcos capítulo 10, versículo 17, dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta. Acuérdense que este hombre lo tenía todo, pero le faltaba algo. En su condición humana se sentía vacío. ¿No se ha preguntado a veces lo tenemos todo, usted y yo? Tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos tantas cosas, pero ¿no se ha sentido vacío de vez en cuando? Este joven llegó corriendo, se arrodilla delante del maestro, mostrando respeto, y su pregunta es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta que nos debemos preguntar siempre. ¿Por qué? ¿Por qué es una pregunta que nos debemos preguntar siempre? Porque todas las demás preguntas que vienen a nuestra vida siempre tratan acerca: ¿qué es lo que me falta hoy? Si me preguntara yo en este día, ¿qué es lo que me falta hoy en la vida secular? Muchos dirán: no, pues todavía me falta estudiar más para llegar a tener un doctorado. Otros se preguntarán: no, todavía me falta trabajar más para tener una bonita casa o lo que esté en nuestra mente. Otros se preguntarán: bueno, pues me esforzaré por ser alguien importante. Esas son siempre preguntas que nos hacemos en nuestra vida. Pero este hombre hizo una pregunta muy importante acerca de la vida futura. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esas preguntas a veces las dejamos pasar. Nos enfocamos más en lo que me falta al día de hoy, en lo material, que en lo futuro. ¿Cierto o no cierto? Porque ¿cuánto nosotros nos preguntamos: ¿estoy preparado para la muerte? O si tengo vida, tengo salud, tengo trabajo, tengo casa, esposa, hijos, y todos están bien, pues yo creo que esas preguntas todavía no llegan a nuestra mente. Pero este lo tenía todo, pero se sentía vacío. A veces pensamos que lo tenemos todo, pero no estamos preparados para la vida futura. Hoy, como seres humanos, nos preguntamos: ¿qué haré para tener una carrera exitosa? ¿Qué haré para tener una buena vida? ¿Qué haré para tener dinero? ¿O qué haré para que mi familia esté segura? Y así. Son cosas que nos faltan, pero a veces nos hace falta lo más importante. Nos hace falta buscar algo que sea lo más importante para el hombre.
reconocer que la vida eterna no es algo que se gana por el azar, sino algo que se requiere una respuesta activa. Este hombre corrió y se arrodilló ante Jesús. Parece que ahora usted y yo, cuando leemos la Biblia, podemos ver que Jesús es el dador de la vida eterna. Pero estamos viendo un ejemplo en el Antiguo Testamento no, en el Nuevo Testamento, pero que ya pasó. Y este ejemplo es para que nosotros examinemos qué es lo que nos falta al día de hoy. ¿Cuál es nuestra urgencia? La urgencia de este hombre, ¿qué era? Heredar la vida eterna. ¿Cuál es la urgencia de nosotros al día de hoy? A lo mejor muchos pues, todavía ser mejor, crecer o tener algo en esta vida. Pero es necesario pensar en el futuro. Es necesario pensar más allá acerca de las posiciones que tenemos al día de hoy. Este hombre reconoce a Jesús como alguien con autoridad espiritual. Nosotros cuando predicamos mostramos a Jesús como alguien con autoridad, como alguien que puede hacer algo, pero la pregunta es, ¿qué necesito hacer yo? Este hombre buscó a Jesús porque Jesús es la fuente de la verdad y de la vida eterna. Marcos capítulo 10, versículos 18 al 19 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y eso sí es cierto. Ninguno hay bueno, solo Dios. Y Jesús le dice en el versículo 19, los mandamientos sabes. No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le contestó este hombre? Todo lo sé, todo lo sabía. ¿Por qué? Porque en aquel momento en el que Jesús recorría, con el que Jesús vivía, todavía se practicaba acerca de la ley, de vivir en la ley. El pacto del antiguo pacto todavía estaba vigente. La obediencia a la ley era el estándar en aquel tiempo, en los días de Jesús. Y al día de hoy, tenemos las mismas escrituras. Específicamente en el Nuevo Testamento se nos revela el cumplimiento de la ley en Cristo. Ahora no buscamos respuestas en la filosofía humana, sino en la palabra revelada que tenemos al día de hoy. Jesús le dijo, conoce los mandamientos. Al día de hoy, usted y yo conocemos los mandamientos. Bueno, Jesús lo resumió en 2. Pero en aquel entonces, este hombre tenía que conocer realmente cuáles eran los 10 mandamientos. Esta frase indica la referencia de Jesús y la ley mosaica, que era bien conocida entre el pueblo judío. En aquel entonces los mandamientos formaban parte de la Torá, específicamente los 10 mandamientos que Dios había dado al pueblo. Por ejemplo, si alguien quiere leer Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17, estos son mandamientos que Dios había ordenado al pueblo por medio de Moisés. Éxodo 20, del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a que tomara su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en él el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tu días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Este joven que se acercó a Jesús era un maestro de la ley, conocía bien las escrituras, era parte del pueblo de Dios, porque obedecía la ley. Acuérdense que en aquel tiempo los judíos que obedecían la ley eran parte del pueblo de Dios. Los gentiles todavía no eran parte del pueblo, aunque algunos lo obedecían o trataban también de obedecer la ley. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Pero este joven, cuando Jesús le dice, ¿conoce los mandamientos?, le dijo, sí. Lo que acabamos de leer, eso es todo lo que se llevaba a cabo en aquel tiempo. El versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es un dios ajeno? ¿Un ídolo puede ser un dios ajeno? Al día de hoy, un ídolo no solamente es una figura. Al día de hoy también el dinero es un ídolo. Al día de hoy las riquezas, lo material, lo que a usted le llame más la atención, a veces el trabajo lo hacemos como un ídolo. No dejamos de trabajar. Si el día domingo es el día del servicio del Señor o el día del Señor, a veces lo trabajamos, aunque no tenemos, aunque podemos dejar el trabajo a un lado, pero a veces lo hacemos un ídolo. Dios nos da ciertos días y ciertas horas para trabajar, pero a veces lo hacemos como un ídolo. Sabiendo, bueno, ya como cristianos, los que estamos dentro del cuerpo de Cristo, sabiendo y reconociendo que Jesús nos dice que no nos afanemos por lo que cansamos, comimos y vestimos y no lo ponemos en práctica. Los que a veces tenemos trabajos propios, a veces nos afanamos un poquito más. ¿Por qué? Porque queremos más. Bueno, depende de las necesidades. No está mal afanarnos, pero la Biblia nos está llamando a nosotros los cristianos a no afanarnos. A veces cuando hacemos un poquito más de lo que Dios nos ha dado, salimos estresados, cansados, y eso es lo que Dios no quiere. En el versículo 3 de Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús le dijo, ¿conoces los mandamientos? Este joven dijo, sí. ¿Los has guardado? Este joven dijo, sí. En el versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No se había hecho a él ninguna imagen porque conocía los mandamientos. El día de hoy vivimos en una era diferente, en la era cristiana, pero los ídolos a veces no tenemos imágenes, pero a veces los ídolos los seguimos teniendo, los seguimos poniendo. Jesús se dirige a una audiencia judía familiarizada con estas leyes, enfatizando su papel fundamental en la vida moral y religiosa en aquellos tiempos. Jesús le dice a este hombre, segundo mandamiento, dice, no matarás o no matéis. Este mandamiento también ya lo leímos y se encuentra en Éxodo 20, versículo 13. Subraya la santidad de la vida humana. En el contexto cultural del antiguo Israel, el asesinato no solo era un crimen contra el individuo,
sino también contra la creación de Dios. Jesús amplía esto un poco más. En Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22, estamos viendo lo que Jesús le está diciendo a este hombre. ¿Conoce los mandamientos? Sí. Y estamos viendo el mandamiento, dice, no matarás. Y Jesús lo resume en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, ya Jesús resumiendo este mandamiento, la vida cristiana al día de hoy, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús está enseñando que incluso la ira hacia los demás puede ser similar a un asesinato en el corazón. Muchas veces al día de hoy dice que a veces duelen más las palabras que los golpes. Y sí es cierto, ¿verdad? Porque la palabra se queda marcada, el golpe pues de repente se me alivia, se me quita el dolor y se me olvida. Pero las palabras nunca se olvidan. A veces son unos golpes muy fuertes. Acuérdense que estamos viendo que Jesús le está diciendo, bueno, has estado obedeciendo los mandamientos, y son cosas que debemos de entender y comprender. No matarás, bueno, a veces con las puras palabras podemos dañar a ciertas personas. No cometerás adulterio, le dijo. Dijo, no he cometido adulterio. Bueno, el adulterio fue prohibido allá en Éxodo 20:14, que ya leímos. Se considera un pecado grave contra el pacto del matrimonio, que refleja el pacto de Dios con su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús profundiza este mandamiento, abordando a los pensamientos lujuriosos que hay en nuestra mente. Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. ¿Qué alguien lo quiere leer? Oíste que fue... ¿Sí es, hermano? Sí. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tan, ¿hasta ahí? Sí, hasta ahí. Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Es un mandamiento que viene en el Antiguo Testamento, pero Jesús, como dice uno, lo moderniza. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Adulteró con ella en su corazón. Por eso más adelante dice, si tu ojo es ocasión de pecar, dice, sácalo. Si tu boca, tu oído. A veces nosotros como cristianos no le damos importancia a estas partes del cuerpo. La vista es algo muy importante en el cual podemos pecar conscientemente, y a veces podemos pecar deliberadamente. Por eso es necesario entender acerca de este mandamiento del adulterio. No solamente es agarrar a una persona en adulterio, sino que Jesús ya lo dice con más responsabilidad. Si tu ojo ve ya con deseo a esa persona, bueno, ya estás adulterando. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Hasta ahí? En esta ocasión de estos versículos, hermano, sí, dice la palabra de Dios que cualquier hombre que mire a una mujer para codiciarla ya está pecando. Está bien. Y ya Dios o Jesús ya da este consejo. Pero uno de mujer
cristiana, ¿verdad? Una mujer del mundo, bueno, pues ellas andan dando, muchas andan dando que decir para que lleguen a esto los hombres, pero uno como cristiana, uno debe de saber cómo debe de vestirse uno, cómo debe de comportarse uno en su vestimenta, porque en la misma iglesia uno puede venir desordenadamente y causar ese pecado. Entonces, tanto el hombre cristiano como la mujer cristiana deben de comportarse como es digno. Usted ya en otras ocasiones ha puesto la vestimenta ahí en la pantalla, la vestimenta honesta. Entonces nosotros como mujeres cristianas debemos que sabernos vestir conforme a la palabra de Dios, para no darle al mundo ocasión de pecar, tanto afuera en el mundo como aquí adentro, ¿verdad? En cuanto a este joven, él, según la historia o las escrituras, estos niños hebreos, judíos, eran instruidos en los 10 mandamientos, en la palabra de Dios, porque así estaba escrito, que se les enseñara a estos niños desde chiquitos a conocer la ley de Moisés. Entonces, este joven ya sabía todo eso, porque desde su juventud, desde su niñez, no desde la juventud, no, desde su niñez, eran instruidos en la ley de Moisés, conocían las escrituras. Este joven sí creció en la ley de Moisés, sabía todos los mandamientos, sabía también que debía de honrar a Dios y ayudar al prójimo, también sabía. Pero por la razón, por la causa de las riquezas, él se fue enriqueciendo y la misma riqueza lo iba desviando de la ley de Moisés, de los últimos mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre como debía, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este joven, por la avaricia del dinero, por eso Dios dice que no pongamos Jesús, que no pongamos la mira en las cosas del mundo, de la tierra, sino arriba, y que no nos hagamos que no pongamos nuestra mirada en las riquezas, dice el apóstol Pablo, porque se harán alas de águila y volarán y nos quedamos sin nada. Entonces este joven tenía su mirada en eso y se le olvidó amar a su prójimo como a él mismo. Amén. No perdamos el enfoque. No perdamos. Este hombre le faltaba una cosa. Amar a su prójimo. Y estamos viendo que Jesús le preguntó, bueno, ¿conoce los mandamientos? Este hombre le dijo así, los he guardado todos. Vamos a no robar, o no hurtar. Este mandamiento protege la propiedad personal y promueve la confianza dentro de la comunidad. El robo altera la armonía social y refleja una falta de fe en la provisión de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo reitera. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más. Si yo antes robaba, si ya no robe más. Ahora como cristianos ya no debemos de hurtar. Y este mandamiento debe estar presente en nuestra mente. El que hurtaba dice no hurte más y no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Recuerde que los ojos de Dios están en todo lugar. Él nos mira, nos observa. Y ya lo sabemos. El gentil de afuera conoce a Dios, pero no conoce realmente cómo es Dios, cómo trabaja Dios. Pero nosotros, los que estamos dentro de la iglesia,
debemos de conocer realmente cómo es Dios. Él nos mira, nos observa y conoce la intención de nuestro corazón. No des falso testimonio. Prohibir el falso testimonio es crucial para la justicia y la integridad dentro y fuera. En tiempos bíblicos el testimonio veraz era vital para los procedimientos legales. A veces nosotros debemos de tener cierto criterio en nuestro testimonio. Cuando se termina el servicio, nos vamos a la tarde, sí, a la tarde nos vemos. Y a la tarde no viene. Ese es testimonio. Ese es guardar también nuestro testimonio. Nos vamos el miércoles, sí, el miércoles nos vemos. Y no viene. ¿Usted cree que está guardando su testimonio? Jesús enfatiza allá en Mateo capítulo 5, 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Por eso necesitamos ser cautelosos en nuestros testimonios, o nuestros testimonios. No engañar a los demás, aunque no está explícitamente en la lista en los 10 mandamientos, esta frase se alinea con un principio bíblico más amplio de honestidad y justicia en el trato con los demás. Levítico 19:13 advierte, dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Bueno, advierte a no defraudar, a no robar al prójimo, sino hacer justicia y la rectitud en nuestras relaciones. Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento también lo vemos en Éxodo 20:12. Es único porque incluye la promesa de larga vida en la tierra que Dios nos da. Subraya la importancia de la estructura familiar y el respeto a la autoridad parental. El apóstol Pablo dijo allá en Efesios 6, del 1 al 3, dice, hijos, hablando a los hijos, obedecer al Señor, ¿a quién? A vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Justo qué? Justo delante de Dios. Fuerza, Dios es el que nos ve. Si los jovencitos o los hijos no obedecen a sus padres, bueno, ahí también van a dar cuenta a Dios. Honra a tu padre, le dice Pablo a los Efesios, a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay jóvenes que ya han sido bautizados y todavía no obedecen a sus padres. Y esto es justo delante de Dios. ¿Quieres tener larga vida? Es necesario obedecer a nuestros padres. Ahora, este joven se acercó y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿los mandamientos sabes? Este hombre dijo, todos los he puesto por obra. Y hemos visto algunos en los cuales Jesús ya nos demostró en el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo también nos da algunos ejemplos que ya leímos. Ahora la pregunta es, nosotros como cristianos, ¿estamos obedeciendo los mandamientos? ¿O qué nos falta? Porque todas estas acciones que Jesús le pregunta acerca de los mandamientos, también son exhortaciones al creyente, aquel que ha aceptado a Cristo. ¿Ya no estás robando como antes? ¿Ya no estás mirando a las mujeres como antes? ¿Estás viviendo en obediencia? ¿O te falta todavía alguna cosa? Porque Jesús le dijo, haciendo esto que heredarás la vida eterna. Nosotros caminamos hacia la vida eterna. Este ejemplo que Jesús le da a este joven es un ejemplo también para nosotros, porque también vamos en busca de la vida eterna, pero te falta algo todavía por hacer.
A este joven le faltaba algo. Bueno, Jesús también nos pregunta, bueno, ¿todavía te falta algo por dejar para heredar la vida eterna? ¿Estás obedeciendo los mandamientos al 100% o todavía te falta algo que dejar? Estas cosas que leímos son también para examinarnos. Jesús confronta la injusticia. La respuesta de mayor importancia. Jesús quiere una vida de rectitud moral justa. Este joven ha guardado los mandamientos, dice que desde su juventud. Desde que nosotros empezamos el cristianismo, desde que nos convertimos, nos bautizamos, ¿estás viviendo una vida justa delante de Dios o todavía te falta algo que dejar? Salomón dijo allá en Eclesiastés capítulo 12 versículo 1, si todavía te falta algo, dice Salomón, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No debemos de despreciar la palabra de nuestro Dios. Este joven había obedecido los mandamientos y era bueno y era necesario en aquel tiempo, pero no era suficiente. Este hombre tenía un ídolo. Jesús, mirándole con amor, detecta el síntoma de su enfermedad espiritual. Bueno, es necesario que nosotros nos examinemos qué es lo que nos falta para heredar la vida eterna. Jesús le dice, una cosa te falta. A lo mejor nosotros estamos pensando que ya tenemos la vida eterna y que vamos a entrar al cielo, pero a lo mejor una cosa nos falta para poder llegar al cielo. Jesús le pide vender lo que tiene y darlo a los pobres para tener tesoros en el cielo. No es que el dinero sea malo, sino que para este hombre sus posiciones eran como un Dios. Hoy en día tenemos escrituras en las cuales hablan de la riqueza. Mateo 6, 19 y 20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Pablo dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 17 y 18, dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, Pablo ya lo dice de otra manera. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. También dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pablo dijo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿cuál fue el resultado trágico de esta historia? El joven se fue triste. ¿Cuántos vamos a salir de aquí tristes? Dios quiere que estemos con Él, todos juntos. Sus posiciones eran tan grandes que lo poseían a Él. Prefirió lo temporal que podría haber por encima de lo eterno que debería creer. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y este joven qué le pasó? Su amor estaba en la riqueza. Su ídolo estaba en la riqueza. La aplicación de mayor importancia en esta historia no fue escrita solo para juzgar al joven rico, sino para que nosotros nos miremos en ese mismo ejemplo. La pregunta que nos debemos de hacer es, o para los que no han obedecido el Evangelio, si no has nacido mediante el bautismo y la obediencia del Evangelio, bueno, pues la pregunta debería ser, ¿qué debo de hacer para poder nacer de nuevo? La Biblia advierte sobre un juicio sobre los que no obedecen el Evangelio. Esto es para los que no han aceptado a Cristo como su Salvador, el cual da vida eterna. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice que Jesús va a dar retribución, o sea, va a pagar un justo juicio a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Para los cristianos, debemos de examinarnos continuamente para ver si estamos en la fe. Segunda Corintios 13:5, el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hay una sola cosa. Y quiero preguntarle, ¿qué es lo que los separa de la comunión plena con Dios? El ejemplo del joven rico, su ídolo era el dinero. Pero ¿qué es a veces lo que a mí me separa de la comunión con Dios? ¿Por qué a veces no estoy en los servicios en los domingos o en los miércoles o en los domingos de la tarde? ¿Qué es lo que más me atrae y me separa de Cristo? Hebreos 12:1 dice que teniendo alrededor nuestra tan grande número de testigos, debemos de despojarnos de todo peso. ¿Qué es lo que, el obstáculo que nos estorba para adorar y glorificar el nombre de Dios las veces que sea necesario? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos separa de la comunión con nuestro Dios? Las respuestas están en la Biblia. Colosenses 3:16 y 17 dice que la palabra de Cristo debe de morar en nosotros. Si la palabra de Cristo no mora en nosotros, ¿cómo podemos tener ese deseo de estar con Cristo? Cuando usted se enamora de una persona, su deseo es estar con esa persona. Pero si usted no se enamora de Cristo, ¿qué deseo va a tener? El joven rico estaba enamorado ¿de quién? De sus riquezas. Y él no quería separarse de sus riquezas. Sus riquezas lo estaban llevando a no heredar la vida eterna. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo, todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Hermano, ¿me permite? Sí, está bien. El Señor Jesucristo siempre nos dejó ejemplo, siempre, para todo esto. Pero nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor no está en contra de las riquezas, no está en contra de eso. Lo que Él dice, lo que Él nos aconseja y los apóstoles también, es que no pongamos nuestro interés solamente en eso y nos olvidemos de todo lo demás. Si Dios nos da las riquezas, porque Él es el que nos da todo, el sustento. Entonces, para no
caer en esta como este joven, en esta cosa, se me olvidó la palabra. En este ejemplo, debemos de buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué fue? Nosotros como cristianos debemos de buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16? Cuando le hablaron del evangelio a este hombre, ellos dijeron, ok, él les dice, Silas y Pablo. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una pregunta para una persona que no está todavía convertida. Bueno, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y entonces, este joven preguntó, de acá de Marcos preguntó, ¿qué debo hacer? Le explicaron todo, Jesús le explicó todo, pero la riqueza lo tenía cegado y no lo dejó y se fue triste por su camino. No sabemos si más adelante se convirtió, se perdió. Entonces, pero el ejemplo mejor que tenemos nosotros y las personas que no están todavía convertidas es que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido, y debemos de obedecer los mandamientos de Dios. Dios nos da las riquezas, Dios nos da todo, entonces debemos de ver por los necesitados. Este joven le faltaba algo. Lo tenía todo, pero le faltaba algo. Amor. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, debemos de preocuparnos por el futuro. ¿Dónde voy a pasar la eternidad cuando muera? Así es. Nosotros debemos de preocuparnos dónde voy a pasar la eternidad cuando muera. Cada vez que se predica el Evangelio se hace una invitación. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, bautízate para el perdón de tus pecados, empieza a vivir una vida fiel y obtendrás la vida eterna. Obtendrás el regalo, la promesa que Dios promete. Aquí vemos que este hombre se enfocó en las riquezas. Jesús dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, o sea, los que ponen un obstáculo. Jesús ahorita nos va a enseñar, dice que para Dios nada hay imposible. Para nosotros sí, porque ponemos siempre un obstáculo. Dios te está diciendo, bautízate para que heredes la vida eterna y seas fiel hasta la muerte y obtengas la corona. Pero para nosotros a veces ese obstáculo que nos está deteniendo para bautizarnos se nos hace un obstáculo grande. Pero para Dios no hay nada imposible. Ya para terminar, Marcos capítulo 10, versículo 23 al 30. Esto fue la conclusión que Jesús hizo. Marcos capítulo 10, versículo del 23 al 30. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió volviendo a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron, o se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres, para mí es imposible que el hermano aquel borracho drogadicto entre en el reino de los cielos, para mí. Pero para Dios, ¿será imposible? Para Dios no. Para Dios es posible. Hasta aquel malhechor, hasta aquel
que mató o que hizo esto o lo otro, dice, para Dios es posible que Él pueda entrar en el reino de los cielos. Pero Jesús está diciendo, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro, comenzando a decir, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Si usted ve a nuestro alrededor, cuando usted se bautizó, a lo mejor se bautizaron 10 o 15 en ese año. ¿Y dónde están? Pero usted siga perseverando. Los postreros serán primeros. Así que sigamos perseverando. Este es un ejemplo para que dejemos a un lado a veces el obstáculo que impide que yo sea bautizado y pueda heredar la vida eterna. Pero a veces decimos, a veces nuestro obstáculo es que yo todavía no dejo de tomar, es que yo todavía no dejo de fumar, es que yo todavía no dejo de hablar de esta manera. Para mí es imposible, pero para Dios es posible que Él te cambie. Yo no voy a poder cambiar. Dios es el que hace lo posible. Él es el que va a hacer el cambio. A veces nosotros ponemos tantas excusas, pero es necesario pensar al día de hoy dónde voy a pasar la vida eterna. Le dijo, ¿qué haré? Bueno, Jesús ya le dijo qué es lo que debe de hacer. Y nosotros como cristianos, bueno, ya también debemos qué es lo que debemos de hacer para heredar la vida eterna. Vamos a tener 5 minutos para saludarnos unos a otros. Que Dios les bendiga.